Vamos a platicar con Ramsés Pech. Él es analista de la industria energética, socio de Caraiba y Asociados, una firma de consultoría, a quien saludamos con mucho gusto esta tarde. ¿Cómo estás, Ramsés? ¿Cómo estás, Darío? Un saludo a Mario y a Rogelio ahí en el estudio. Gracias. ¿Qué opinión te merece esta degradación en la calificación que obtuvieron las dos principales empresas del gobierno, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad? ¿Y cuál pudiera ser, digamos, una propuesta viable para remontar esa baja calificación que parecería seguirá yendo en picada? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que las calificadoras no les interesan si tú estás combatiendo la corrupción, el huachicoleo, o el gobierno le está enviando dinero a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para subsanar y no pedir deuda. A las calificadoras lo que le interesan es cuándo pagas y en qué término vas a pagar lo que tú pediste prestado, de acuerdo a un proyecto que tú en un banco o en una colocación de bonos dijiste que podríamos tener esa recuperación en un tiempo dado. Eso es lo que quieren las calificadoras. Ahora bien, Pemex, que es el inconveniente que tiene hoy en día, tiene una deuda de más de 106 mil millones de dólares que en muchos de los casos se utilizó para pagar los derechos y impuestos que tenía que realizar esta empresa en su momento dado para poder subsanar la parte de la ley de ingresos. Ante esto, en el año 2015, como todos sabemos, se disminuyó el presupuesto. ¿Qué es lo que necesita Pemex hoy en día en la Comisión Federal de Electricidad? Y voy a partir primero con Pemex. Pemex necesita una inversión de alrededor de 23 mil millones de dólares para poder incrementar la producción, cuando menos en un corto plazo, entre los 2.3 y 2.5 millones que está dentro del plan. Hoy en día, con ese presupuesto que se tiene asignado, estamos viendo que no se está incrementando la producción, sino se está manteniendo. Por lo tanto, la Comisión Federal de Electricidad lo que requiere, aunque tienen lo del concepto de piedriegas, la Comisión Federal de Electricidad tiene un gran inconveniente, porque si pueden analizar lo de Prodefen, hay un desfase en cuanto a plantas que entrarían por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y estas plantas no cubrirían la demanda. Y esto nos causaría un déficit en generación y por tanto la demanda al crecer entre un 3 y 4% no se cubriría. ¿Qué es lo que necesitan las dos empresas? Número uno, dinero, poder aliarse con privados y que el mercado pueda estar subsanado en más del 60% por privados y las empresas productivas del Estado, que sea el 40% del total de la inversión que se necesita en la industria de hidrocarburos y en la parte eléctrica. Ramsés, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Ramsés, en los últimos 2 semanas hemos visto una caída importante en los precios del petróleo. Tú, desde tu perspectiva como experto del sector energético, ¿cuál es, digamos, que el escenario que tú ves para este año en materia de precios? ¿Seguirá esta baja? ¿Y cómo podría esto impactar en estos planes que tú mencionas de inversión que debe de protagonizar Petróleos Mexicanos? Bueno, lo primero hay que entender que nosotros no influimos en el precio del barril. Hoy en día quien influye es Estados Unidos ante el incremento de la producción en pozos no convencionales, que este año producen alrededor de 8.5 y se espera que en diciembre cierren como en 10 millones de barriles diarios y más de 60 mil millones de pies cúbicos. Con eso que te acabo de comentar y con Irán, con Venezuela, que tienen inconvenientes, sobre todo Irán, de que ya no va a poder vender a ciertos países, donde Estados Unidos esté comentando que va a dar ciertas aperturas, México está volviendo a perder un negocio al no poder incrementar la producción. Y esto que nos va a conllevar, que las calificadoras lo que están diciendo es, tú no incrementas el volumen y nosotros te prestamos, o sea, le dijimos a las compañías que te prestaron el dinero en función de tus reservas. Hoy sabemos que las reservas se contrajeron, la producción no se está incrementando y las calificadoras van a ver en este mes cuál va a ser el plan estratégico, 1, para incrementar reservas, 2, producción
Y 3, el precio del barril se va a mantener entre una banda entre 55 y 60, porque a Estados Unidos no le conviene que se vaya arriba de $65, porque si no se incrementa el precio de los combustibles y generaría el mismo fenómeno que en el 2010. Ramsés, ¿cómo estás? Te saluda Mario Maldonado. Mario, buenas tardes. Oye, Ramsés, el asunto del plan de negocios de Petróleos Mexicanos, que se ha tardado tanto tiempo en presentarse y que al parecer las visitas que han tenido los directivos de la administración y finanzas de la empresa a Estados Unidos se han reunido con bancos. Bueno, el jueves, justamente el día que le bajó la calificación Fitch y que le quitó el grado de inversión a Pemex, hubo una reunión en Nueva York con los con banqueros, inversionistas del JP Morgan y otros más. ¿Es normal que se haya tardado tanto Pemex ya en presentar su plan de negocios? Y si se presenta, que creo que va a ser a finales de este mes ya, por fin, ¿qué debería contener para pues que las calificadoras no mantengan la perspectiva negativa, o que las dos grandotes que faltan, Moody's y Standard & Poor's, pues no le bajen la calificación también a Pemex? Lo que necesita Pemex es una diversificación en donde contemple la exploración para incorporar reservas y el factor de restitución, que quiere decir el barril que tú extraes contra la reserva que vas a colocar por ese barril que estás sacando, debe ser un plan que se incremente. Segundo, debemos de evaluar la parte de exploración, sobre todo la parte de extracción de hidrocarburos en aguas someras y en la parte territorial. Hoy estamos teniendo el campo de Ixachi, pero el campo de Ixachi son campos que se perforan entre 6 y 8 meses un pozo, y estamos hablando de una inversión de $30 millones. Las partes de aguas someras, lo que estamos viendo es que hay compañías que están entrando hoy al quite para ver, junto con Pemex, la extracción lo más rápido posible de hidrocarburos en superficie, pero no es lo suficiente. Lo que tendría que estar viendo en corto plazo es, número uno, por parte de la Secretaría de Energía, es incrementar el número de licitaciones en pozos no convencionales, las que están paradas hoy en día, ver cómo Pemex puede hacer por medio de farm out la activación de pozos no convencionales o otro tipo de contratos que se puedan hacer, y sobre todo poder entender que si no hay pozos no convencionales en nuestro país, como Estados Unidos los desarrolló, nosotros ese hidrocarburo que está hoy en día en el subsuelo, en el año 2040-2050 va a valer ni el 50% de lo que está hoy en día valiendo. Oye, Ramsés, ¿y qué hacer con la Comisión Federal de Electricidad? Con la Comisión Federal de Electricidad hay que hacer lo siguiente. Y pueden darse el dato de Prodecen que sacaron creo hace 2 semanas, comparado con los anteriores que se habían hecho, que daban una perspectiva de lo posiblemente de las inversiones que se requieren en el mercado. La Comisión Federal de Electricidad lo que requiere es entender que no es la única empresa que puede generar electricidad, y no siempre de energías limpias, tener una alternativa a lo del uso del gas natural. Con ello, ¿qué quiere decir? Que Comisión Federal de Electricidad no puede construir todas las plantas para generar electricidad y se requieren de privados. El inconveniente que tenemos en nuestro país es que las plantas donde se genera la electricidad están lejos de los centros donde se tiene que hacer la distribución y la utilización de la misma. Le doy un ejemplo, por ejemplo, las presas de Chiapas. Ahí se genera casi una gran cantidad de megawatts, y entre el 40 y el 50% viene a la Ciudad de México. La Comisión Federal de Electricidad no tiene dinero para hacer una inversión en infraestructura, y esto el Prodecen puede evaluar que hay ciertos proyectos pero no alcanzan a satisfacer la demanda para poder distribuir y que llegue la electricidad a comercios e industrias, y se puede tener un bajo costo por lo que se tiene hoy en día los problemas de congestión al tener una alta demanda. Y hemos de recordar que las temperaturas en nuestro país se han incrementado, y todos lo estamos viendo ahorita en la Ciudad de México. Pues todo eso que recomiendas y que propones es exactamente lo que no quieren hacer Claro. ni en Pemex ni en la Comisión Federal de Electricidad. Pues yo creo que lo que hay que entender es lo siguiente, mira, y eso hay que entenderlo en el punto de vista. Le voy a dar este ejemplo. Mira, fíjate, en pozos no convencionales, el año pasado Estados Unidos, solo en la comercialización de ese tipo de hidrocarburos, vendieron más o menos 250,000 millones entre todas las empresas de dólares. Los derechos e impuestos que se le quedaron, que es más o menos entre el 12% a los estados y a la parte federal, les quedaron entre 80 y 100 mil millones de dólares. Imagínate que pudiéramos hacer nosotros lo mismo aquí en México. No nos caerían mal unos 80,000 millones de dólares adicionales, que serían
al tipo de cambio de hoy entre 1.6 y 2 billones de pesos, que sería más o menos el 50% de nuestro presupuesto, y con eso no podría pagar Pemex su deuda. O en el caso dado a la Comisión Federal de Electricidad, con plantas de generación de electricidad, que se pudiera hacer un mercado abierto en el sentido de que la infraestructura se pudiera compartir para hacer la transmisión lo más rápido posible ante la demanda y el incremento del consumo. Yo creo que hay que ir pensando en esto, porque lo que están haciendo muchos países es que se están apalancando de los derechos e impuestos que pagan privados para poder hacer su transición energética con energía infinita, en función del apalancamiento que tienen de los pagos que están haciendo de las inversiones. Y como bien lo comentamos y lo estamos viendo, bueno, estamos teniendo una desaceleración económica, y en la parte energética una desaceleración económica significa poca inversión para incrementar la energía en nuestro país. Pues Ramsés Pech, muchísimas gracias por tu tiempo, socio de Caraiba y Asociados. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Gracias y un saludo a todos en el estudio. Buen día. Igualmente.